En esta oportunidad vamos a hablar un poco con respecto a cómo redactar la discusión de un artículo científico. Entendiendo que la discusión de un artículo científico representa el corazón del manuscrito y que es, eh, en la mayoría de los casos, la sección o el apartado que más amerita trabajo. Entonces, bajo esa premisa, vamos a darle respuesta a la interrogante de ¿qué es la discusión de un artículo científico? Bueno, según el diccionario de la Real Academia Española, la palabra discusión significa establecer diálogo, debate de ideas u opiniones. Entonces, básicamente, la discusión de un artículo científico viene representando lo que es un debate que se genera entre los resultados hallados en nuestra investigación con respecto a los resultados de otras investigaciones que hayan trabajado en un tema similar al nuestro. Pero en un sentido más profundo, también se puede decir que la discusión de un artículo científico es la comparación, el contraste de los resultados obtenidos en nuestra investigación con respecto a la literatura citada. Sin embargo, estos autores, Contreras y Ochoa, le dan un sentido, un significado mejor aún a la interrogante de qué es la discusión de un artículo científico. Bueno, estos autores refieren a la discusión como la oportunidad para explicar los resultados y ayudar al lector a entender el estudio, específicamente el conocimiento nuevo y útil. Mencionan que esta sección requiere del análisis, la interpretación y la comparación de los resultados en relación con el mensaje principal. Entonces, en general, la discusión de un artículo científico viene representando esto, la comparación de nuestros resultados, nuestros hallazgos, a la luz de la literatura disponible. Bien, antes de adentrarnos al tema como tal, es importante conocer todos aquellos aspectos, elementos que están relacionados con la forma de la sección de la discusión de un artículo científico. Entonces, así tenemos que en esta sección el estilo de redacción es argumentativo, es decir, que en este punto ya el autor debe hacer uso juicioso de la polémica y debate para así entonces demostrar que tiene validez externa e interna sus resultados. Es importante recalcar que, a diferencia de los otros apartados que constituyen el manuscrito, el artículo científico, como por ejemplo la introducción, materiales y métodos, o conclusiones, perdón, o resultados, esas secciones que acabo de mencionar se escriben bajo un estilo de redacción descriptivo o narrativo. Entonces, esto es para que podamos apreciar la diferencia en cuanto al estilo de redacción. En cuanto a aquello es un estilo descriptivo narrativo, aquí ya es un estilo argumentativo. Bien, también tenemos que en esta sección se debe escribir en presente, es decir, que ya los resultados o los hallazgos científicos se consideran evidencia, por lo tanto debemos redactar esta sección en presente, como si ya, como dándonos por hecho que los resultados ya sucedieron. Asimismo, también se debe escribir bajo los criterios de simplicidad, claridad y eficiencia. Cuando hablamos o referimos a la palabra simplicidad, tratamos de que en esta sección ya o en el artículo como general, el autor trate de rebuscar palabras que en muchas veces se pongan un poco difíciles
para la comprensión del lector. Entonces, como criterio de simplicidad podemos decir que hay que evitar un poco el rebusque de palabras cultas, más sin embargo no hay que perder la formalidad de la redacción científica. Entonces hay que articular la formalidad en la redacción científica con la simplicidad, porque acordémonos que vamos a escribir para otras personas y no para nosotros mismos. Entonces, esto con la finalidad de conferirle cierta claridad al manuscrito, que es lo que se busca en realidad, evitando así entonces el uso de palabras ambiguas y, por ende, entonces ofrecer eficiencia en la redacción. Asimismo, entonces, dos autores citados en el trabajo dicen que la longitud de la sección de la discusión debe completarse dentro de 6-7 párrafos como máximo, y que cada párrafo no debe contener más de 200 palabras. Entonces, estos son los aspectos o elementos que deben estar inmersos o deben considerarse en cuanto a la forma de la sección de discusión del artículo científico. Varios autores refieren de que el apartado de discusión debe contener 3 párrafos separados debidamente, y que cada párrafo debe tener inmerso ciertas características particulares. Entonces así ellos, para formas didácticas, proponen de que el párrafo o la sección de discusión debe contener un párrafo introductorio, también debe diferenciarse un párrafo intermedio y completar esta sección con un párrafo final. Y como lo acabo de mencionar, cada sección o cada párrafo tiene características peculiares o reúne ciertos rasgos únicos en cuanto a contenido. Entonces, ¿qué debe contener el párrafo introductorio? Bueno, según Contreras y Ochoa, es en este punto de la sección de la discusión de un artículo científico, el párrafo introductorio, se debe enfatizar el mensaje principal y los resultados que soportan dicho mensaje. Asimismo, también dice que en este párrafo se establecen las conclusiones. Entonces, el párrafo introductorio básicamente le viene a dar respuesta a la interrogante que surgió en nuestra investigación. Entonces, ya dándole respuesta a la interrogante planteada en la investigación, nosotros estamos ofreciendo las conclusiones de nuestro estudio. Y este párrafo, según estos autores, también debe debe empezar o se debe redactar con una oración indiscutible. Es decir, debe ser una oración que no merite mayor debate en sí, sino que sea una sentencia afirmativa. Así pues, ya una vez entonces considerando los elementos que contiene o los aspectos inmersos dentro del párrafo introductorio y la sección de discusión, entonces inmediatamente nosotros pasamos a elaborar lo que es el párrafo intermedio de la sección de discusión del artículo científico. Pero ahora bien, ¿qué debe contener el párrafo intermedio de nuestra discusión en el artículo científico? Bueno, en primera instancia, ya considerando que este párrafo es el seno de la discusión en sí, entonces es aquí donde nosotros comparamos nuestros resultados obtenidos en nuestra investigación con los de otros autores. Y asimismo, es en este punto donde debemos nosotros también establecer postura, es decir, ya establecer un punto de vista a la luz de la interpretación de nuestros resultados. Y en la medida de lo posible, o
en la medida de lo posible, debe ser un hecho de que nosotros debemos otorgar crédito a otros autores de publicaciones previas cuyo trabajo ya ha sido confirmado. Es decir, que debemos respetar los derechos de autores de otras investigaciones en cuanto estemos nosotros utilizando sus resultados. Y asimismo que debemos explicar las diferencias y las similitudes encontradas en nuestros resultados con los de otras investigaciones con cierta imparcialidad. Estos autores ofrecen un diagrama como el que se contempla en la pantalla que resume o sintetiza los elementos que nosotros debemos considerar a la hora de redactar nuestro párrafo intermedio de un artículo científico. Entonces, como podemos apreciar, nosotros debemos organizar nuestros resultados según el grado de importancia que tengan los mismos. Entonces, así, podemos decir que tenemos resultado 1 como el mayor importante o como el de que goza de mayor relevancia y así sucesivamente hasta llegar hasta el menos importante o el que goza de menos relevancia. Entonces, que cada resultado de nuestro estudio debe redactarse en un párrafo en específico, en un párrafo particular, y que dicho párrafo debe contener una oración introductoria, una oración que se enlace con la literatura disponible y finalizar este párrafo con una opinión final. Esto ya es lo que mencioné con anterioridad cuando ya el autor establece postura ante sus hallazgos. Entonces, esto mismo debe cumplirse para cada resultado que nosotros hayamos obtenido en nuestra investigación. Entonces, básicamente la oración introductoria con que iniciamos el párrafo para cada resultado debe ser una respuesta a la interrogante de qué es lo que nosotros hemos hallado. Entonces, inmediatamente al darle respuesta a nosotros a esa interrogante, estamos refiriendo a lo que nosotros tenemos o ya hemos conseguido en nuestra investigación, e inmediatamente que ya nosotros tengamos esa oración, podemos enlazarla con la literatura citada, con la literatura disponible. Entonces, es en este punto donde nosotros comparamos lo que tenemos, es decir, los resultados, con la literatura o otras investigaciones de otros autores. Y una vez entonces hecho el contraste, finalizamos el párrafo con una opinión personal acerca del mismo. Entonces, recapitulando lo que acabo de mencionar, en el párrafo intermedio nosotros podemos desarrollar todos estos puntos de la manera que los autores lo proponen y que de verdad brinda una forma bastante sencilla, bastante didáctica a la hora de redactar lo que es el párrafo intermedio de la sección de discusión de un artículo científico. Entonces, estos son los procedimientos que deben considerarse a la hora de redactar dicha sección. Es también en este punto, en el párrafo intermedio, donde deben contemplarse o deben escribirse los resultados secundarios. Esos resultados secundarios vienen representando aquellos hallazgos que no tienen una relación directa con el mensaje principal de la investigación, pero que más sin embargo así guardan una estrecha importancia dentro de la investigación misma. Entonces, en el párrafo intermedio, o se puede mencionar que ya en el párrafo final del párrafo intermedio, se pueden mencionar los resultados secundarios e igualmente se deben contrastar con los autores, con las investigaciones que hemos nosotros mencionado.
Bien, entonces estos sí son todos los aspectos que debemos considerar nosotros entonces para redactar el párrafo intermedio. Y una vez hecho ya el párrafo intermedio, entonces nos disponemos a redactar el párrafo final de nuestra investigación, de nuestra sección de la discusión de la investigación y dando respuesta a la interrogante de qué debe contener el párrafo final. Entonces, bueno, en este punto aquí se deben hacer explícitas las fortalezas y debilidades del estudio. Es decir, que en este apartado ya nosotros, el párrafo final, vamos a escribir cuáles son aquellas debilidades, principalmente aquellas debilidades halladas en nuestra investigación. Y también asimismo referirse a las conclusiones del estudio. Aquí es importante destacar este punto porque al igual que en el párrafo introductorio que se nombran las conclusiones, aquí se vuelven a mencionar las conclusiones de nuestra investigación. Bueno, otro punto que debe contener el párrafo final de nuestra investigación es las recomendaciones para aplicar los resultados de la investigación. Asimismo, también es en este párrafo final donde nosotros proponemos las nuevas ideas que se pueden generar en función de las debilidades de nuestra investigación encontrada. Es decir, las futuras investigaciones que se pueden entonces hacer en esta área. Y en la medida de lo posible, precisar o proponer nuevas hipótesis, y esto es justificando lo que acabo de mencionar. Así también, entonces, en el párrafo final también debe verse las ideas más importantes del estudio. Bueno, entonces esto es básicamente lo que contiene el párrafo final de la sección de la discusión de un artículo científico y que ya agrupando estos tres párrafos constituyen la redacción eficiente de lo que es la sección del artículo científico.